Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. Estamos de regreso. Qué mejor en la casa del Señor, ¿verdad? Abra su Biblia en el libro de Esther, capítulo 8, y estamos estudiando el libro de Esther. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Vimos el último tema, el tema número 8, este es el tema número 9. El decreto de Asuero a favor de los judíos. Cómo la gracia, la oración, el ayuno, el favor de Dios cambian las cosas. Por eso qué importante, hermano, es nosotros tener a un Dios tan grande y tan poderoso y recurrir a Él en esos momentos para que Él nos pueda socorrer. Entonces vemos que el ayuno y la oración mueven la mano de Dios a favor de nosotros. Gloria a Dios. Cuando parece que no hay esperanza, tenemos esperanza en el Señor. Por eso cuando usted y yo estemos en una situación que parece imposible, entreguemos ayuno al Señor y oración, y el Señor en su soberanía hará lo que es mejor, ¿verdad? Vemos en el capítulo 8, en el capítulo 7 vemos que la horca que Amán había preparado para Mardoqueo fue su propia horca. Pero en el capítulo 8 hay un decreto de Asuero a favor de los judíos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esther capítulo 8, versículo 1. El mismo día, o sea, el mismo día que fue ahorcado Amán y que se apaciguó la ira del rey, ¿verdad? Dice, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Puede tomar su lugar. En ese mismo día, en ese mismo momento, vemos cómo cambiaron las cosas, cómo el favor de Dios de estar sentenciados a la horca, de estar sentenciados a la muerte, ahora tienen el privilegio que esa persona que había levantado ese complot, para los judíos, ahora él era el que tenía que pagar los platos rotos, ¿verdad? El que tenía que pagar las consecuencias de sus acciones. Y vemos ahí que inmediatamente el rey le da a la reina Esther las llaves, le da la casa que era de tu enemigo. ¿Cómo el Señor cambia las cosas? Entonces Esther le declara al rey, le dice, él es pariente mío. Entonces el anillo de autoridad, el anillo de importancia que tenía Amán, se le removió y se le dio a Mardoqueo. Entonces la perseverancia, la fidelidad, la lealtad tiene una recompensa. Porque vemos aquí, hermano, que Mardoqueo fue leal cuando denunció la traición en contra del rey. Sin embargo, él no se pavoneó ni se dio el crédito y dijo, hey, reconózcame, no. A su tiempo viene la recompensa, a su tiempo viene el reconocimiento, porque a veces queremos que lo reconozcan inmediatamente por lo que hacemos. No, en el Señor Él tiene su tiempo. ¿Me entiende? En el momento que Dios decide levantarte, José tuvo que pasar un proceso, hermano, de cárcel, de vergüenza, de humillación. Sin embargo, fue levantado y fue puesto en una posición de prestigio. Aquí vemos que Mardoqueo y los judíos fueron pasados por fuego porque estaba una sentencia de muerte contra ellos, pero el ayuno y la oración intervino y cambió su destino de ellos. Esther le declaró
lo que él era al respeto de ella, un familiar. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Imagínese, hermano, el hombre que quería tu muerte, el hombre que quería tu destrucción, ahora, y apoderarse de los bienes de todos los judíos, ahora esa propiedad, esa casa, te pertenece a ti. Como la recompensa del Señor, como el enemigo te quiere dañar, pero el Señor lo cambia y le quita al enemigo lo que te pertenece a ti. Vemos cómo, por eso la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Entonces vemos aquí Mardoqueo y la reina Esther. El rey le da a Esther la casa y Esther se la regala a Mardoqueo. Imagínense la familia de Mardoqueo, su esposa, sus hijos, quedaron fuera de ahí, perdieron los privilegios, perdieron la bendición que tenían simplemente por ese odio racial, por ese odio de persecución, hermano, contra una raza que es los judíos. Versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, agageo, y su designio de había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Ahasuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Mire, hermano, se cumple la profecía que Dios le dio a Abraham y a la nación de Israel. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Entonces vemos aquí, hermano, cómo la escritura se cumple. Por eso a veces no entendemos, hermano. Mire, Hugo Chávez, hermano, dijo, desde el vientre de mis entrañas maldigo Israel, hermano. Y le cayó cáncer ahí en las entrañas. Entonces, a veces, hermano, no podemos maldecir. Dios nos llamó a ser de bendición. Jesús dijo, bendecir a los que os maldicen. Entonces, vemos por qué, hermano, porque cuando tú bendices, esa bendición se te regresa a ti. Versículo 7, vemos que Esther, hermano, está llorando. Sí, habían denunciado a Amán, lo habían ahorcado, le habían quitado la casa, se la habían regalado a ellos, pero el decreto estaba todavía en el aire. Todavía estaba corriendo el tiempo y Esther sabía que si no intervenía y le decía al rey que parara ese decreto, iba a haber muchas muertes. Pero vemos aquí lo que dice el versículo 6, ¿cómo podré ver el mal que alcanzará a mi pueblo? Ella como judía, su pueblo. ¿Cómo voy a permitir, mientras yo gozo de los deleites de mi pueblo, del rey, del palacio, ver a mi pueblo sufrir y morir? Y luego hace otra pregunta, ¿cómo podré ver la destrucción de mi nación? Entonces, no solamente quiere decir que en
Persia, en ese tiempo, hermano, había muchos judíos, tantos que podrían ser la nación. Entonces ella dijo, ¿cómo podré ver la destrucción de mi pueblo? La destrucción de mi nación. O sea, una nación destruirse. Un genocidio. Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, que estaba ahí, el judío, dice ahí. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán. Ya le di la casa, ya he colgado en la horca al que extendió las manos contra los judíos. Por eso se cumple lo que decía ahorita. Bendecid, te bendice. ¿Me entiendes? Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Esa es una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Entonces Amán se levantó contra el pueblo de Israel y pagó las consecuencias. La maldición que él quiso para los judíos es la maldición que le regresó a él. Versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces el rey, fíjese, luz verde les da luz verde porque algo que no le gustó al rey que fuera que lo engañara, que Amán engañara al rey diciéndole que los judíos, o sea, un pueblo que no era provechoso, que nada se iba a perder si se eliminara. Hermanos, si vemos la historia del pueblo de Israel, los judíos son los que más premio Nobel tienen en la historia. ¿Por qué será? Porque hay que han aportado para la economía, para la ciencia, para muchas cosas, hermano, importante. Einstein era judío. Entonces vemos, hermano, que hay muchos premios Nobel para que han agarrado los judíos por causa de que han aportado para la sociedad, para el mundo, han aportado muchos beneficios. Entonces, ¿cómo se iba a eliminar una nación? ¿Cómo se iba a eliminar un pueblo que no provee? Y miren todo lo que vemos. Leyes, muchos beneficios que han proveído para las naciones. Entonces le da luz verde diciendo, escriban ustedes, escríbanlo. O sea, les dio luz verde para que ellos pudieran escribir en una carta lo que bien les pareciere en nombre del rey. O sea, en mi nombre, pónganlo ustedes. Ahora, imagínese que usted pide una carta, usted renuncia de recomendación a su patrón, ¿verdad? Y el patrón le dice, toma la carta, ponle lo que tú quieres en mi nombre, como si yo lo dijera. Ahora, usted se va a tirar flores, ¿verdad? Usted no va a poner, llego tarde, vengo cuando quiero, no me sujeto a los jefes. No. Usted va a poner, se va a tirar flores porque usted está pidiendo una carta de recomendación que hable bien de usted. Entonces, mire la confianza que el rey tenía para decir, pongan lo que ustedes quieren, que yo lo voy a aprobar, que yo estoy de acuerdo en cualquier cosa que digan, porque es verdad. Entonces, hasta ahí la integridad, la lealtad que Mardoqueo y Esther habían tenido para el rey Asuero, que el rey estaba tan agradecido con ellos que les dijo, pónganlo en mi nombre, como si yo lo estuviera afirmando, hablando de mi propia boca, pero ustedes lo están diciendo. Porque un edicto que escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía,
127 provincias, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. Entonces vemos aquí, hermano, que en estas provincias, desde la India hasta Etiopía, las 27 provincias que habían, imagínense, por eso Esther dijo, ¿cómo voy a ver parecer a mi pueblo, a mi nación? Porque todos los judíos que estaban dispersados representaban a todo el pueblo de Israel. Entonces eliminarnos era eliminar a todo Israel del mapa. Entonces eso era un genocidio lo que Amán quería contra los judíos, ¿verdad? En las lenguas de los pueblos que hablaban y en el hebreo que se hablaban los judíos también. Versículo 10, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los reparos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen en defensa de su vida, prontos a destruir y matar, a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. O sea, ahora tenían el derecho de defenderse, el derecho de pelear por sus vidas, por sus casas, por sus hogares, por sus familias, y recuperar los bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocida por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Entonces después, fíjese cómo cambió la moneda. Después de sentirse casi con un pie en la horca, ahora tenían el derecho de defenderse, de pelear por su propia vida. ¿Qué es lo que vemos en Israel hoy en día? El día que Israel cuelgue las armas, dejará de existir. Por eso es importante que entendamos el contexto de la historia, no solamente bíblica, pero hoy en día también, hermanos, se aplica. Porque Israel es el único país en el Medio Oriente que tiene democracia. Los otros países no hay democracia, son reyes, son personas que se imponen por herencia y tienen un sistema de control. Ahora tenían derecho a defenderse. Versículo 15, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco. Entonces, el azul púrpura, hermano, era un vestido que usaban la realeza, las personas importantes. Vemos en Teatira, Lidia de Teatira, hermano, en el libro de los Hechos, cuando Pablo va a Filipos, que era vendedora de púrpura, o sea, que era vendedora de ropa de púrpura. La púrpura era un caracol que sacaban del mar y tenían que extraer la tinta de ese caracol y era un color púrpura, un azul real, muy hermoso. Y eso se usaba en las telas reales y de gente importante que trabajaba para el gobierno. O sea, era de ricos, ¿verdad? Ahora Mardoqueo tiene estas vestiduras blancas y reales, azules, de lino, dice el rey con el vestido real azul y blanco y con una corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Entonces imagínense, hermano, cómo se sentiría uno que hay una persecución. Vamos, ahorita hay una persecución, un edicto que el gobierno de este país dictó contra los hispanos, que por el perfil racial nos pueden perseguir. O sea, simplemente
nos miren latinos, hispanos, nos van a perseguir. Nos va a parar la migra. Simplemente nomás por nuestro aspecto. Y es un decreto que se hizo en este país. Aunque seamos legales, vamos a tener, aunque haya nacido en este país, te puede parar la migra simplemente nomás porque tienes el nopal en la frente. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Sin embargo, ahora el edicto fue removido y ya tenían alegría. Ahora, cuando venga otro presidente y diga, no hay ninguna persecución para nadie, no va a haber ningún perfil racial al cual vamos a estar persiguiendo, entonces ya los indocumentados se van a sentir más libres, pues van a respirar un poquito mejor, porque se van a sentir que ya no son perseguidos, ni no hay cacería de brujas. Entonces dice que los judíos tuvieron ¿qué? Luz y alegría. O sea, vivían en tinieblas y en oscuridad, escondidos. Ahora tenían luz y alegría y gozo y honra. Ahora eran honrados. ¿Por qué? Porque cuando una persona es leal, cuando una persona trabaja, cuando una persona es fiel, cuando una persona, aleluya, hace las cosas correctamente, tarde que temprano vendrá tu recompensa, tu galardón, tu reconocimiento. Entonces, ahora tenían honra, ahora se sentían que valían. Mientras que Amán buscaba la manera de perseguirlos y aniquilarlos, ahora el rey Asuero permite que se les reconozcan que son personas que aporten. Mientras Amán pensaba que ellos no aportaban nada, ni eran ni beneficiosos para la nación, el rey Asuero ve que sí son de beneficio y que sí son importantes para el pueblo. Y mire lo que dice, gloria a Dios, versículo 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, y banquete y día de placer. O sea que imagínese, hermano, que celebraron con un banquete, que celebraron placenteramente, con alegría, con gozo, con sus familias, con sus parejas, con sus seres queridos. Estaban tan intimidados, hermano, y llenos de temor y miedo, que ahora era momento de celebrar. Entonces vemos cómo el Señor cambia nuestra tristeza en gozo, nuestro llanto en alegría, ¿verdad? Cómo el Señor nos trae de las tinieblas a la luz. Por eso la importancia de perseverar, de confiar, de no rendirse, de creerle al Señor, porque el Señor a su tiempo, si no desmayamos, viene nuestro galardón, viene nuestra recompensa. Entonces ellos en cada ciudad, cuando recibieron el mandamiento, los judíos tuvieron alegría, se sintieron, aleluya, valorados, regocijados, con libertad para celebrar, sin importar su perfil racial, Hoy en día hay un antisemitismo, hermano, que simplemente por ser un judío lo matan, lo escupen, lo ofenden, le dicen cosas, hermano, y la gente no sabe el contexto de la situación. En cada provincia y en cada ciudad, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ahora reconocían que los judíos era la minoría más fuerte, que era un grupo que tenía peso, que tenía importancia, que tenía voz. Cuando nosotros, hermano, escalamos posiciones gubernamentales y tenemos peso con lealtad, con servicio, ganamos renombre, ganamos prestigio. Entonces, por eso es importante que los políticos, hermano, que suben al Congreso, a todo eso, a la Cámara de Diputados de esta nación, pero que hacen bien las cosas, hermano, que benefician a la nación, que pelean por los derechos de nosotros, hermano, los hispanos que vivimos aquí, tenemos leyes
y reglamentos que pelean por nosotros, entonces, hermano, honran a la nación y nos honran a nosotros también. Entonces vamos ganando, ¿qué? Credibilidad. Vamos agarrando prestigio, hermano. Por eso, una de las cosas, el mexicano tiene fama de ser trabajador en esta nación. Todos reconocen, tanto los de color como los americanos saben que el mexicano es trabajador. ¿Me entiende? Se ha ganado esa fama. Se reconoce como gente trabajadora. Y no solamente en este país, en el mundo entero saben que la mano de obra mexicana es muy importante. Por eso, hermano, vemos aquí, cuando nosotros hacemos nuestra parte, viene el reconocimiento, pero cuando lo hacemos bien hecho, si hacemos las cosas mal hechas, pues nadie va a confiar en nosotros. Y vemos que el pueblo de los judíos que estaban dispersados en estas 27 provincias bajo el imperio de Asuero, ahora habían agarrado fuerza, renombre, tenían influencia, porque tenían la reina era una judía. El brazo derecho del rey ahora, Mardoqueo, era un judío. Entonces, su lealtad lo llevó a unos niveles de confianza. Y la gente que trabajaba en finanzas, es como cuando vemos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Con Nabucodonosor, los pusieron y vieron que ellos eran más sabios que los demás y que aportaron conocimiento y los hicieron jefes. ¿Por causa de qué? De su lealtad y su conocimiento. Entonces ellos aportaron para el beneficio de ellos. Entonces, si nosotros aportamos, vamos a hacer una bendición. Y es lo que la iglesia debe de ser en este mundo. Somos sal, y la sal preserva y da sabor. La sal en la antigüedad se usaba para preservar todos los alimentos, se salaban y se mantenían. No había hieleras, refrigeradores. ¿Qué hacían? Se salaba la carne, el pescado, y se mantenía por semanas en buen estado, no se echaba a perder. Pero a la vez, nosotros somos la sal de la tierra, dijo Jesús, para preservar la maldad de este mundo. Pero también somos los que le damos sabor. Una comida sin sal, ¿verdad? Es como cuando uno va al hospital y le da comida sin sal para que no se le suba la presión, el colesterol, y no tiene sabor la comida. Pero cuando usted le echas la salecita ahí, le da sabor, ¿verdad? Dice, qué rico quedó este caldito. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, ellos eran luz, también somos luz, iluminamos. Que nuestro testimonio, que demos buen testimonio para alumbrar. Ahora que estábamos en Turquía y el guía vio mis notas y me dijo, nunca había visto un pastor tan preparado. Dijo. Hay pastores que vienen, dijo, y yo les tengo que enseñar. ¿Y cómo le haces esto? Y se quedó él impresionado porque sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, debemos de ser, ¿qué? Luz. Y al final me dijo, yo sé más Biblia que el Corán, dijo. Me voy a convertir también, yo también pronto, dijo. ¿Verdad? Porque también hacía tours cristianos ese guía. Entonces, sabe los sitios bíblicos de Pablo, de las 7 iglesias que visitamos en Turquía. Entonces, vemos, hermano, que nosotros como creyentes tenemos que ser luz. Así como Mardoqueo y Esther fueron luz, nosotros también debemos de ser luz. Entonces muchos que hicieron se convirtieron al judaísmo y se hicieron judíos porque vieron que tenían gracia, que tenían favor, que el favor de Dios había estado sobre ellos. Amén. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por esta enseñanza. Recibe gloria, recibe honra y recibe alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.